Lo que es, creo yo, más importante es el tema del informe de Estados Unidos. Porque el tema es cómo es que se da esta detención. O sea, no olvidemos, Sinaloa no tenía homicidios. No estoy diciendo que no deba detenerse a los delincuentes. En eso todos estamos de acuerdo, que quien delinque debe de haber cero impunidad. Pero veamos qué pasa. Sinaloa prácticamente no tenía homicidios. Viene una detención que no es una detención que venga de instancias del gobierno estatal o del gobierno federal o de las fiscalías, sino que hay un supuesto secuestro del Mayo y se lo llevan a Estados Unidos. Después sale que hay alguien que salió liberado, no quiero dar los detalles. ¿Qué pasó? Y a partir de ahí se desata una ola de violencia en Sinaloa. Lo menos que las y los mexicanos debemos exigir es qué pasó, cómo se dio esta detención, por qué salen liberados delincuentes que fueron entregados por extradición de México. Pues bienvenida a nuestra nueva Cuentacuentos, a esta sección. No sé por qué, pero yo creo que la vamos a ver mucho, mucho, mucho en la sección de rendición de cuentos, porque ya con esto que acabamos de ver, pues se perfila, o sea, estamos viendo que va a tomar algunas técnicas de su antecesor, ya saben quién, para contarnos esta clase de cuentitos. A ver, vamos a darle un poco de contexto a esto que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. La pregunta que le hizo la prensa fue sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y esta versión que está circulando por un periodista que descubrió supuestamente, que Rocha Moya no estaba en Estados Unidos cuando ocurrió la pues extradición ilegal, cuando ocurrió el presunto secuestro de Ismael El Mayo Zambada, porque lo que dice el gobernador de Sinaloa es, yo ni siquiera estaba en México, a mí no me volteen a ver, yo no tuve nada que ver. Este periodista, no me acuerdo ahorita de su nombre, perdónenme, ahora lo busco, descubrió que en realidad lo que sucedió fue que el celular del gobernador viajó a Estados Unidos, el celular, pero el gobernador no. El gobernador se quedó en México. Entonces, la prensa le estaba preguntando esto a la presidenta Sheinbaum y ella en una muestra de que aprendió del expresidente López Obrador, le da la vuelta totalmente a las cosas y entonces dice, bueno, pero lo realmente importante aquí es Estados Unidos, o sea, no importa el gobernador de Sinaloa, lo que importa es Estados Unidos y que no nos da información sobre cómo fue aprendido el Mayo Zambada y entonces empieza a darle un montón de vueltas al asunto, pero llega a este punto, que es el verdadero cuento que nos contó, en el que dice, además, Sinaloa no tenía tantos homicidios, o sea, todo es culpa de Estados Unidos por detener al Mayo Zambada, porque antes de su detención no había tantos homicidios en Sinaloa. Se está entonces excusando en esta captura de un capo del narcotráfico mexicano para decir, si esto no hubiera pasado, no tendríamos esta ola de violencia que tenemos actualmente en Sinaloa. Puede ser que efectivamente esta captura haya desatado la ola de violencia, como también está reportado, ¿no? Hay medios que ya han logrado reportar cómo estas dos facciones de los cárteles se están peleando el territorio y efectivamente por eso vemos tantos homicidios en estas últimas semanas en Sinaloa y sí, es indudable que hay una ola de violencia en Sinaloa provocada por la captura de Ismael El Mayo Zambada, pero lo que es una locura totalmente decir, es que antes de la captura del Mayo Zambada no había tantos homicidios en Sinaloa. Para empezar, ¿qué, ¿a qué le podemos llamar tantos? O sea, ¿qué es tantos? 10 homicidios, 50 homicidios,
un homicidio, yo creería que con una persona que es asesinada, eso ya es muchísimo, es una persona, es una vida, es un familiar que alguien perdió, pero al parecer a la presidenta Claudia Sheinbaum le parece que, bueno, antes no eran tantos. Independientemente de la clasificación que le queramos dar en nuestra mente de manera cualitativa, afortunadamente sobre este tema sí tenemos datos y son los mismos datos del gobierno. O sea, aquí no hay interpretación, aquí no hay de que, yo me inventé los datos o yo fui y conté los homicidios, ¿no? Entonces yo seguramente conté mal y le exageré. No, son los datos de homicidios en los cuales no puede haber subregistro porque una persona muere, tiene que ser registrada. No es como otros delitos, como robo, que a lo mejor, bueno, no lo denuncio, ya no importa. No, la muerte, el asesinato tiene que estar registrado. Entonces, qué mala suerte para la presidenta porque los datos de su propio gobierno contradicen lo que acaba de decir. Vamos a revisar estos datos porque ahora sí nosotras tenemos otros datos diferentes a lo que nos contó esta mañana. A ver, vamos a ver la primera gráfica que tenemos sobre este tema y aquí está. Ella dice que antes de la captura de Ismael El Mayo Zambada no había tantos homicidios en México. Lo que esta gráfica nos está diciendo, y es que de verdad no puedo creer que haya dicho esto Claudia Sheinbaum, es que antes de la captura de Ismael El Mayo Zambada, sí había homicidios y de hecho había más. Es verdaderamente increíble que se aventure a hablar sin ni siquiera revisar sus propios datos. El pico de homicidios en Sinaloa desde 2015, que hicimos este análisis nosotras en Serendipia, es en 2017. Ese año fueron registrados 1,839 homicidios en Sinaloa. Y 2024 por supuesto, no es la excepción. Siguen siendo registrados homicidios, siguen siendo asesinadas personas. A ver, vamos a ver de qué estamos hablando. Tan solo entre enero y agosto de este año han sido registrados 763 homicidios en Sinaloa. Y el mes con el mayor registro fue enero, con 108 casos. Entonces, Claudia Sheinbaum, la presidenta Claudia Sheinbaum, dice, antes de julio de este año, que fue aprendido Ismael El Mayo Zambada, no había tantos homicidios en Sinaloa. Cuando vemos que, por ejemplo, el registro de enero de este año es mayor que el del mismo julio de este año. Entonces, sí había tantos homicidios en Sinaloa, sí hay un problema de violencia en el estado y no, este problema no solamente viene de la detención de un capo como Ismael El Mayo Zambada. La fuente de estos datos es el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que sí es un trabalenguas, pero además es la instancia encargada de registrar los homicidios en nuestro país. Y si queremos verlo de otra manera y entenderlo como de una manera más amigable, vamos a ver el promedio diario de homicidios en Sinaloa durante lo que va de este año. También les preparamos esa grafiquita porque nos parece mucho más fácil de entender. Así que vamos a ver, esto es 2024, desde enero hasta el 15 de octubre, que es hasta donde están actualizados los datos. Tenemos que de enero a julio tenemos un promedio diario de 3.2 homicidios, 3 personas al día asesinadas entre enero y julio. Ahí podemos hacer un corte, ¿no? Detienen a Ismael El Mayo Zambada el 25 de julio y tenemos nuestro corte ahí. A partir de entonces, si hacemos el promedio de enero a agosto, el promedio diario pasa a 3.1. De enero a septiembre cambia a 3.2 y de enero a octubre cambia a 3.4. Es decir, que vemos una diferencia mínima a partir de que es detenido el Mayo Zambada y pues ni siquiera tenemos todavía completo octubre como para hablar ya de una comparación de meses completos. Tenemos solamente la mitad de octubre, pero tenemos una diferencia muy poco significativa hasta la primera quincena de
de octubre de este año. Por lo cual, con los datos de su propio gobierno, lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene ningún sustento. Lo que ella nos quiere dar a entender es que es culpa de Estados Unidos toda la violencia que se está viviendo en Sinaloa y nos tienen que informar exactamente cómo pasó. Ok, sí, está bien, que Estados Unidos informe cómo detuvieron al Mayo Zambada, ¿sí? Pero de eso a asegurar que antes no había tantos homicidios es simplemente fuera de la realidad. Y les digo, nos deja justo pensando, bueno, ¿y qué son tantos homicidios, por ejemplo, para la presidenta, ¿no? O sea, si a una persona la matan, entonces eso no importa porque solo es una persona. Pues bueno, nosotras como siempre creemos que todas las vidas son valiosas, todas las vidas importan y aunque sea uno, aunque sean dos y si llegan a 100, es igual de alarmante que haya homicidios en este país, sean los que sean, y todos deberían tener justicia y todos se deberían evitar, sobre todo. Además de que deben pues tener una resolución favorable para la víctima y su familia, todos se deberían evitar también. Eso haría un gobierno interesado por la seguridad y el bienestar de su población. Pero al parecer, aquí más vale contar cuentos que darle y asegurarle el bienestar a la población mexicana. Y dentro de todo este cuento, quiero que terminemos escuchando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, porque después de que se dio a conocer este reportaje, de acuerdo con el cual presuntamente él no habría estado en México el día de la captura del Mayo, salió a hacer una declaración, o más bien a victimizarse en su conferencia. Así que vamos a escuchar qué dijo, porque también esto ya está totalmente fuera de la realidad. Vamos a escucharlo. A la FGR. Es decir, no, a la FGR no le dije, ¿sabes que me fui el 25 a tales horas y esto? No, le entregué un documento que comprueba y que es oficial y es expedido por CBP, con el sello oficial de la dependencia. Y por supuesto, salvo quienes tengan un interés malsano, ya les dije, hay muchos que me quieren perjudicar, que me quisieran ver muerto. Y les voy a decir por qué. Estos que insisten en ello es para hacerles creer a alguna de las facciones de las que se enfrentaron ahí, a una de ellas que no, que a lo mejor sí, sí contribuí yo por estar. Es decir, le quieren hacer, ¿qué quieren? Bueno, entonces prácticamente diciendo que el reportero que dio a conocer esto lo quiere muerto y le quiere dar a conocer a una de las facciones, esto es muy importante, a uno de los grupos del narcotráfico, que él tuvo algo que ver con este hecho. Esto es importantísimo porque la presidenta Claudia Sheinbaum lo hizo de una manera muy sutil, pero también remarcó mucho en el clip pasado que vimos, en su cuento que nos contó, que la detención del Mayo Zambada no es una detención que venga del gobierno mexicano. Dijo, ni el gobierno estatal, ni la fiscalía, ni el gobierno federal hicimos esa detención. ¿Se acuerdan cómo cuando apenas había sido detenido el Mayo, el expresidente López Obrador dijo una y otra vez en su conferencia, no fuimos nosotros no dimos la orden, no fue el gobierno mexicano, nosotros no fuimos? Bueno, ahora la presidenta Claudia Sheinbaum continúa diciéndolo y el gobernador Rocha Moya pues dice directamente que lo quieren perjudicar y quieren hacer pensar que él estuvo involucrado para que una de las dos facciones pues prácticamente lo mate, ¿no? Porque pues la facción a la que perjudicó se va a enojar y lo va a matar. Entonces, qué curioso que tanto el gobernador como la presidenta Claudia Sheinbaum sigan insistiendo tanto, algo que empezó el expresidente López Obrador, en que el gobierno de México no tuvo nada que ver, ¿eh? Nosotros no sabíamos, no teníamos idea, estamos esperando el reporte de Estados Unidos, pero nosotros no tuvimos nada que ver con la detención del Mayo Zambada. Entonces, bueno, pues ahí está este cuento, ya revisamos los datos, asesinatos sí había. ¿Qué es tantos homicidios? Nos tendría que explicar la presidenta Claudia Sheinbaum qué son para ella tantos homicidios, porque fíjese, presidenta, que antes había más. Entonces, bueno, lo que debería ser una buena noticia, ¿no? Que están disminuyendo
Los homicidios, pues ahora nos lo volteó y nos dijo, no, antes había menos y ahora están aumentando, entonces todo es culpa de Estados Unidos. Pues no, antes había más, empezaron a disminuir y sí, probablemente con esta ola de violencia vuelvan a aumentar, pero totalmente falsa su declaración y pues qué bonito es cuando tenemos los datos necesarios para desmentir lo que está diciendo el gobierno en estas conferencias matutinas. Y hasta ahí nuestro cuento de esta semana. Ya veremos cuántos más nos cuenta la presidenta Claudia Sheinbaum.